Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Olarte, estoy a cargo del área de movilidad internacional de la UNCO. Hoy nos convoca a la charla respecto a la convocatoria de movilidad internacional que tiene la universidad, que abrió hace muy poquito y que cierra ahora el próximo 30 de abril. Hoy vamos a conversar en líneas generales de qué se trata esta convocatoria y vamos a hacer, mi idea es hacer hincapié en una de las consultas más recurrentes que tienen que ver con uno de los documentos a presentar, que es la propuesta académica. Ahora bien, ¿de qué se trata esta movilidad internacional? La movilidad internacional es una experiencia académica. Tiene que ver con utilizar todos los convenios que tiene firmados la universidad con otras instituciones fuera de Argentina y poner en valor la letra donde dice que permite la movilidad estudiantil de grado. Em, Sin estos convenios hay ciertos beneficios que están explicitados en las bases y condiciones que no tendríamos, como por ejemplo el cupo disponible en esa universidad o que el alumno de Comahue esté exento de cualquier costo vinculado a la vida académica en esa universidad. No sé si todos saben, pero las universidades en el mundo pueden ser públicas o privadas, pero no gratuitas. Es decir, que aunque sea pública puede tener costos de matrícula, costos mensuales, cada vez que se anotan en una materia, hay algunos que cobran los exámenes finales. Ustedes, al entrar en este programa, uno de los beneficios que tienen es poder utilizar ese convenio para tener el beneficio de exceptuar de ese pago al estudiante. Pero además esta actividad que propone la universidad tiene que ver con una continuidad en la formación del estudiante. Por supuesto, el principal objetivo de la movilidad es que continúen con la formación en la académica que están haciendo en la universidad, en la carrera que eligieron, y que justamente se genere este reconocimiento académico que llamamos. Y acá es donde es el punto por ahí más importante, que ustedes van a poder tener una experiencia académica internacional, van a poder experimentar justamente el acercamiento hacia otras culturas y hacia otros métodos académicos inclusive. Todo esto va a repercutir en un crecimiento personal y en el futuro profesional, pero además no van a atrasarse en la carrera que están cursando en Comahue. Ese es el principal objetivo del programa de movilidad. Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿a dónde puedo ir con este programa? Cuando entren a la página de la universidad o a la página de Relaciones Internacionales van a ver que la universidad tiene muchos convenios internacionales firmados. No todos los convenios permiten la movilidad estudiantil, por eso es muy importante observar únicamente el listado de universidades de destino que propone la convocatoria. En esta convocatoria tienen destinos Bolivia, Brasil, México, Chile, Colombia, Ecuador y por supuesto España, que es como la estrella de la movilidad, Francia, y también hay posibilidades de movilidad con una universidad de Rusia. Este listado de universidades en cada convocatoria se actualiza. ¿Por qué? Porque puede ser que se venza un convenio, puede ser que un convenio está en trámite, puede ser que se sumen nuevas universidades a nuestro listado de movilidades. Entonces siempre es importante observar las bases y condiciones y el listado que está junto a esas bases y condiciones. Y ahora vamos de lleno a uno de los puntos más fuertes, más importantes y de mayores consultas de ustedes en nuestra oficina. La propuesta académica. Cuando ustedes lean las bases y condiciones van a ver que hay un listado de cosas que tienen que presentar, requisitos que deben cumplir y un listado de documentos a presentar. Entre esos documentos a presentar está la propuesta académica. Esta propuesta académica habla mucho del postulante porque nos dice si buscó en el listado, si realmente buscó si su carrera estaba en la universidad de destino, por qué eligió esa universidad de destino, y es donde más los estudiantes se complican o por ahí se traban, y de hecho muchas veces nos escriben diciendo si nosotros tenemos un listado de materias, si nosotros les podemos decir qué materias podrían hacer. Eso es algo que en la oficina no podemos facilitarles justamente porque es una decisión bastante particular. Primero tiene que ver con la elección de la universidad de destino, como decíamos bien antes, no es lo mismo viajar a Chile que viajar a España o a Francia. Tengo que, más allá de la ayuda económica que otorga la universidad, tengo que ser consciente de las distancias y de los costos extras asociados a la movilidad. Tengo que también ser muy sincero conmigo mismo, a ver hasta dónde me animo a irme, o cuán lejos de Argentina podría irme para esta primera experiencia. Tengo que saber si cuento con el nivel de idioma también que va a requerir cursar estudios universitarios en otra universidad, como puede ser en Brasil o en Francia, donde
o Rusia, que nos requieren otro idioma, en el caso de Rusia hay cursados en inglés. Entonces, a la hora de elegir la universidad de destino y poder armar la propuesta académica, en realidad hay como muchos otros factores que también entran en juego. Básicamente, cuando completamos este formulario, lo que hacemos es entrar al anexo donde están las universidades de destino. Podemos hacer filtros, como charlábamos recién, por el país, porque hay determinado país que me interesa más que otro, por la distancia, por los costos, por el idioma, lo que ustedes consideren, y empezar a hacer un recorte, filtros. Van a entrar a la página web de esa universidad de destino, van a ver el listado de carreras que ofrece y tienen que fijarse si está la carrera que ustedes cursan en Comahue o alguna similar. Y acá también es algo importante porque no siempre se llaman exactamente igual, porque no tiene que tener exactamente el mismo título o la misma duración. Lo importante es que encontremos algo similar, podamos ver el plan de la carrera, que como ven en el ejemplo, la mayoría de las universidades extranjeras tienen esta información en su página disponible, entrando a grados, después ver descripción del grado, y van a ver que tienen los programas completos, inclusive con las materias, con los programas por materia para descargar. ¿Cuál es mi tarea como estudiante? Hacer este trabajo de investigación. Entrar, buscar una carrera igual o similar, mirar el plan de estudio. Hasta puedo ver los programas, porque yo ya voy a poder tener acceso al programa de Comahue y ver si los contenidos son similares. Esto es una previa a la postulación, no tiene ningún tipo de valor formal, simplemente habla del candidato, y la verdadera evaluación de equivalencia se hace una vez que ustedes están seleccionados, y no la hacen ustedes, la hace el área académica de su facultad. Este trabajo de comparar el programa de la Universidad de Destino con el programa de Comahue, los contenidos, la carga horaria, si hay parte práctica, todo eso lo analiza la facultad y les va a devolver un documento donde dice si la equivalencia es válida o no. Pero eso es una vez que están seleccionados. Como les decía, una vez que encuentran la universidad de destino, que encuentran materias que podrían hacer, las vuelcan en el formulario de la propuesta académica. De un lado van las materias de Comahue, de otro lado va el nombre de la materia en la universidad de destino por la que yo pediría la equivalencia y completan los formularios de la postulación. Acá voy a agregar algunos tips para que ustedes sumen a la hora de postular. Como dijimos, no es necesario que las carreras se llamen exactamente igual. No es necesario que tengan la misma duración en años. En general, en las universidades extranjeras suelen ser más cortas. Puedo elegir materias que todavía no tengo disponibles para cursar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo en Comahue para cursar determinada materia primero tengo que tener ciertas equivalencias, podría elegir esa materia en la universidad de destino, cursarla y aprobarla, obviamente siempre que los conocimientos previos no sean un impedimento, y cuando llegue a Comahue, esa nota se va a guardar hasta tener los finales de cursado y las finales de las materias que corresponden para poder ingresarla al rendimiento académico del estudiante. Entonces, podemos elegir materias que tal vez en Comahue estamos condicionados, sí, esto es algo que igualmente va a terminar de autorizar la facultad. Podemos elegir materias de años, digamos, adelantados también. No es necesario que elijan las 4 materias que deberían cursar el siguiente semestre en Comahue. Pueden elegir otras. Por eso también el requisito de que hacemos del 40% de las materias cursadas y aprobadas. Este 40% nos habla de un estudiante que está afianzado en la carrera que eligió, pero que tiene una buena cantidad de materias disponibles para poder cursar en el extranjero. ¿Qué pasa? Si yo estoy postulando en mi último semestre de la universidad, seguramente me queden 2 o 3 materias disponibles, y si no encuentro esa misma oferta en una universidad extranjera, no podría hacer la movilidad. Por eso es importante postularse cuando están cumpliendo justos con este porcentaje de materias que pide la convocatoria. Completamos el formulario, hacemos toda esta investigación, que aparte poder, esta búsqueda personal que hacemos, me da mucho material para poder escribir después mi carta de motivación, que es otro de los requisitos en la convocatoria. Esta carta de motivación, ustedes piensen que es el único documento donde ustedes pueden hablar en primera persona. Pueden hablar de lo que desean, de sus sueños, de sus objetivos. Pueden decir por qué eligieron esa universidad, porque es la universidad o la facultad referente en el área académica que a ustedes les interesa, porque el día de mañana les gustaría hacer un posgrado, porque por su historia, por su trayectoria, todo lo que ustedes van a ir investigando en ese proceso de búsqueda les va a servir de información para volcarlo en esta carta de motivación. Si hay algo que aclarar sobre el resto de los documentos, sobre el porcentaje de cursado, sobre mi promedio,
o sobre mi currículum, también lo pueden utilizar a esta carta de motivación como un espacio de aclaración. Por ejemplo, si hay un año que dejaron de cursar y se atrasaron en la carrera, tal vez decir por qué sucedió, no dar explicaciones, pero sí es algo que valga la pena y que pudiera salvar y justificar la trayectoria académica y lo vale, está bueno agregarlo. También estas cuestiones complementarias de estudiar, trabajar, por ejemplo, o si están becados, o si están haciendo alguna ayudantía y lo ponen en el currículum y quisieran agregar algo sobre esta otra actividad que hacen dentro de la facultad, todo lo que les sume a ustedes como una carta de presentación, ténganlo en cuenta para este documento que es la carta de motivación personal. Además, van a tener que presentar el certificado de estudiante regular, no se admiten estudiantes activos, para que lo tengan en cuenta, es un requisito excluyente. El historial académico, donde vamos a poder corroborar que tienen el 40% de las materias cursadas y aprobadas, vamos a poder ver su promedio con y sin aplazos también en ese historial académico, y van a tener que presentar una carta de recomendación académica que se la van a solicitar a algún docente de su facultad o de la universidad que los conozca y pueda hablar de sus aptitudes académicas, además del currículum vitae. La convocatoria cierra el 30 de abril al mediodía, 13 horas. La postulación es totalmente online, al correo que indica las bases y condiciones. Y por mi parte es un repaso muy general de lo que es las condiciones para poder postular. Y voy a dar paso, en realidad, a nuestros invitados, que me parece muy importante que escuchen la experiencia en primera persona de quienes ya han vivido esta experiencia de movilidad y, bueno, nos van a poder compartir un poco de qué se trata. Bueno, la experiencia habla por sí sola. Hoy nos van a acompañar Sofía Núñez, Joaquín Nori, Agustina de la Torre y Julieta Rodríguez, que nos van a estar contando sobre sus experiencias de movilidad internacional en las universidades de otros países que estuvieron. Ahí hay ya una pista de dónde nos van a hablar los chicos. Les vamos a dar espacio para que se presenten, hagan una breve presentación personal cada uno. Bueno, mi nombre es Agustina de la Torre. Como se adelantó en la imagen, hice mi movilidad 6 meses un semestre en realidad en España, en una ciudad del norte de España. Bueno, yo en ese momento estudiaba contar público, ahora yo soy contadora, me recibí porque lo hice en 2024. Así que bueno, esa sería la presentación inicial, después cuento un poco más la experiencia. Bueno, dale. Bueno, yo soy Julieta, soy de la ciudad de Neuquén y estudio en el Centro Regional Universitario de San Martín de los Andes. Estudio técnico universitario forestal y bueno, el objeto de estudio nuestro es el bosque, los árboles. Por ahí lo cuento porque a veces no es tan intuitivo el nombre. Y eso. Bueno, soy Joaquín Nori, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política. Yo, como Bueno, verán, sigo yo, ¿se escucha ay, bien? Eh, Ah, Se ya presenta vamos. Joaquín, Sofi. Eh, Termino breve, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y hice mi intercambio el semestre anterior, digamos, volví en sí, diciembre de perdón. Brasil. Así que, solo eso. No, tranqui, tranqui. Un gusto. Es que no. Perfecto. Mi nombre es Sofía Núñez, soy de Ingeniero Jacobasi. Me fui de intercambio a Colombia, Medellín, Colombia. Bueno, igual estudio en General Roca, trabajo social. Así que bueno, después sigo presentando lo demás. Bueno, ¿en qué universidad realizaron la movilidad? ¿Quieren que sigamos en el mismo orden así no nos pisamos? Perfecto. Agus. Sí. Sí. Bueno, como dije, me fui a España y la universidad se llamaba Universidad de La Rioja porque era la región en donde estaba la ciudad donde se alojaba la universidad. Bueno, yo hice mi movilidad en Colombia, en la Universidad de Antioquia. Antioquia es un departamento como análogo a lo que sería una provincia acá. Y bueno, tiene sedes en diferentes lugares. Medellín era una y yo fui a un lugar que se llama Carepa, que es como hacia el norte, en el Golfo del Mar Caribe, al límite casi con Panamá. Bueno, por mi parte, yo fui a la Universidad Federal de Santa Catarina, del estado de Santa Catarina, y bueno, su sede era en una de las sedes y la que yo elegí, la de Florianópolis, donde tenía la carrera que tenía las materias para hacer. Así que eso, la verdad que una linda experiencia. Sé que este año o en esta convocatoria no está, pero igualmente recomiendo mucho elegir alguna brasilera para quienes estén interesados.
¿Por qué querían hacer una experiencia de este tipo, una movilidad internacional? Bien, por mi parte, no había tenido contacto nunca con ningún tipo de educación extranjera, digamos, siempre estoy acá. Tampoco había viajado a otros países más que los limítrofes. Entonces, la verdad que me llama mucho la atención, más allá de conocer otro lugar, también sacarse un poco el miedo de decir, por ahí lo de afuera es como re complejo o casi imposible o por lo menos lo que yo pensaba que es algo imposible, y no. Y esta oportunidad se me dio con este programa y bueno, la verdad que está muy bueno saber que es posible, que se puede estudiar en otros lugares, que somos capaces también de hacerlo. Así que la verdad me llamaba mucha atención eso, saber poder aprender en otro país, aparte de, bueno, conocer otra cultura y demás. Bueno, yo me anoté a mi carrera y me apasioné del objeto de estudio del bosque. Y cuando me anoté, mi primer pensamiento fue juntar mi profesión con algo que me es muy interesante, que es la cultura, la cosmovisión del mundo. Y yo, bueno, bosques hay en todos lados y viajar sería una buena opción. Entonces, cuando conocí esta propuesta de la UNCO, me parecía que estaba bueno aprovecharla para ver si lo que yo tenía en mi ideal como futura profesional era viable, que quizás ir a otro lugar a trabajar, ya sea dentro de mi mismo país o países limítrofes o donde sea, eh, tenía mucha complejidad a la hora de poder de quizás aprender contenidos nuevos y las dinámicas de trabajo eran las mismas o similares. Y principalmente eso, como me pareció una buena oportunidad para ver si mi idea como futura profesional iba a tener algún tipo de sentido o si era como yo me lo imaginaba. Bien, en mi caso, medio lo mismo, creo que a todo lo que nos pica el bichito de la movilidad internacional tenemos eso de querer conocer otro país, querer conocer otra cultura, ver sobre todo creo que esto de las diferencias, ¿no? De uno, de la profesión y que en base a eso también elige como el país para encontrar, tipo, siempre hay algo como que te llaman, no sé, es medio difícil justificar qué, pero es como, bueno, la curiosidad. Eh, y, y eso creo que es lo que nos llama a todos, poder conocer nuestra carrera en otro lado, las discusiones que están teniendo en otro lado. Yo vengo por ahí más de la parte social, entonces como, bueno, a ver, cómo leen ellos ese mundo? Digo, el mismo objeto de estudio que tenemos, cómo lo leen desde otro país, de otra óptica, otras lecturas, otra tradición, ¿no? Está bueno siempre y conocer esas diferencias, ¿no? Creo que es lo que nos llama a todos un poco la atención y también conocerse a uno, creo que es algo muy lindo de la experiencia, poder conocerse a uno en otro lugar completamente distinto. ¿Qué fue lo más complejo del proceso de postulación para los que ya fueron y volvieron? En la postulación no me pareció complejo, salvo que en ese momento no tenía el pasaporte mío de argentino vigente, porque se me había vencido y por ahí, bueno, ahí hubo unos tiempos ahí que sí que tuvimos que contemplar, medio justo llegamos, pero eso en cuanto a la postulación fue lo más complejo, porque realmente no es difícil. La carta de recomendación la puede conseguir de un profesor, luego la carta que uno tiene que presentarse no es difícil, es básicamente decir lo que uno quiere hacer, ser sincero. Bueno, contar un poco lo que dijo Cintia, no es complejo eso, es documentación nada más, es escanear dos o tres papeles, no es complejo. Por ahí sí después, para conseguir alojamiento y eso sí hay más complejidades, y hay que tramitar una visa para el país a donde uno va a ir, por ahí se complica un poco, pero en cuanto a la postulación inicial, no es compleja realmente. Así que postúlense porque no es difícil, no. Después, bueno, por ahí si uno tiene una complicación, depende del país, depende también si tienen conocidos que ya hayan ido, pero a mí me pasó que uno de los chicos ya había ido a España, me pasó contactos, entonces enseguida me pude poner al tanto de dónde iba a dormir, dónde iba a vivir, eh, pero en cuanto a la postulación no es compleja, no me parece un proceso complejo. Bueno, a mí lo que me resultó más complejo de la postulación fue resumir en una carilla mi carta de presentación, poder ser lo más clara, concisa y transmitir la idea, porque a mí mi primera como borrador eran como 10 hojas o 9 hojas, 9 carillas, que me explayé y después obviamente todo eso lo tuve que resumir a una carilla. Eso para mí fue lo más complicado porque, nada, poder transmitir de manera clara y fehaciente lo que uno quiere no me resulta tan sencillo. Después el resto es lo que decía la compañera, papeles, documentación. Quizás por ahí el tema de los programas que a veces no están tan disponibles en las universidades de destino y poder hacer una comparación y depender quizás de la comunicación entre nuestra subsecretaría y la universidad de destino. También, no sé si es complicado, pero tiene unos tiempos un poquito más laxos de lo que uno por ahí con la ansiedad está esperando, pero
pero no es complicado tampoco, sino que es... Sí, yo coincido, creo que el tema papeles y con documentación a presentar es como lo único que come la ansiedad, y eso como creo que lo más difícil de la población es como bajarse a uno y sostener tomar las decisiones y ir sosteniéndolas, ¿no? Como si, bueno, elijo este país, elijo esta universidad, elijo esta materia, como toda esa serie de decisiones, tipo que a veces sentís que la estás haciendo medio en el aire si las haces solo. Creo que una recomendación es no lo hagan solo, busquen a alguien que ya lo haya hecho o alguien que tengan más o menos ahí que conozcan, o algún docente y demás, en mi caso yo hice eso y esto me ayudó un montón, como decir, bueno, como te ordena, y eso también estamos abiertos a escribanos, mándennos algo, necesitan, tipo, avisen, porque es cierto que si lo haces solo me parece que esto es lo más complicado, ¿no? Querer mentalizarte para hacerlo solo, eso es más difícil porque uno no conoce, está intentando algo medio distinto. Las universidades en otros lados a veces se manejan de otra forma, entonces está bueno, bueno, eso, lo más difícil de la postulación es, me parece, ese proceso de ir tomando decisiones y estar seguro en la medida que la vas haciendo, como tener información para, o sea, conseguir la información para tomar decisiones certeras. Es como lo más difícil, o lo más complejo del proceso. Bueno, con Bueno, eso, ¿estás ahí, perdón. Sofi? Ahora sí, discúlpenme, se me fue internet en mi departamento, estoy en la uni ahora. Bueno, Bueno, hago un pequeño resumen de las tres que fueron pasando. dale, Yo también hice mi intercambio, bueno, era mi movilidad en la Universidad de Antioquia, también como la compañera, pero en Medellín, en sede de Medellín, Colombia. Bueno, siempre estuvo en mis planes, digamos, hacer movilidad, entonces por eso quizás me motivó a hacerla y bueno, siento que también es aprovechar al 100% la experiencia universitaria, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la postulación, como compleja, o sea, no me parece compleja y más allá de lo que dicen los compas, que aporto mucho a eso, yo creo que solo requiere un poco de voluntad, ¿cierto? Como el hecho de en la carta motivacional poder, digamos, explayar bastante lo que vos querés conseguir en la universidad de destino, ¿cierto? No es que elegís no sé, cierto lugar porque, bueno, porque quiero ir a pasear, digamos, sino que te interese académicamente, ¿cierto? Me parece muy, muy importante eso. Yo creo que un poquito lo engorroso quizás es el tema de las materias, eso fue quizás en mi experiencia igual, que bueno, esto no depende de internacionales, sino que a veces con tu propia facultad, como que los profes a veces como que tienen algunos requerimientos, pero nada que no se pueda arreglar, digamos, me pareció que están bien los requisitos incluso. Eso. buenísimo. Yo voy a agregar a lo que dijeron los chicos, que me pareció buenísimo, les agradezco porque creo que vale el doble si lo escuchan de ustedes. Dos cosas. Primero, esto importante que acaba de decir Sofi, de la voluntad. Anecdóticamente les cuento que luego de postular, cuando ya estamos en la instancia de selección, digamos, confirmamos estudiantes seleccionados, muchos han dejado este proceso de la movilidad en esa instancia, o porque se agobiaron con que el pasaporte no les llega, los mató la ansiedad porque la universidad de destino no contestaba, a los tiempos que, como decía, creo, Joaquín, que por ahí uno espera, ¿no? O porque descubrieron que tienen que hacer una visa y que también eso era un trámite que, bueno, los estresaba. Esto de la voluntad y que también ya somos universitarios y esto va a ser tal vez la primera gestión de muchas otras gestiones que van a hacer en un futuro como profesionales. Me parece un buen ensayo de prueba-error para manejar la ansiedad, para poder experimentar un crecimiento profesional, de conducta. Esto ya son cuestiones más personales, ¿no? Y respecto a los tiempos, que también lo dijeron las chicas, no todas las universidades contestan con la misma agilidad. Si bien tenemos buena comunicación con las oficinas de relaciones internacionales de todas las universidades que están en el listado, hay universidades más grandes, hay universidades más pequeñas, hay algunas que son como más personalizadas y hacen un seguimiento mucho más minucioso, y hay otras que no, y que somos uno más de un montón de números de universidades con estudiantes internacionales. Entonces, no son los mismos tiempos. Hay universidades que a medida que los postulamos van enviando cartas de aceptación, hay otras que tienen un calendario y hasta que no cierre la convocatoria no comienza con el proceso de aceptación. Entonces, muchas veces nos pasa esto que nos escriben, ay, pero yo ya estoy en contacto con tal y a tal le llegó la carta y a mí todavía no. Eso pasa un montón. Acá es donde hay que empezar, o sea, tienen que confiar en el seguimiento desde la Oficina de Relaciones Internacionales, que por supuesto estamos haciendo lo mejor que podemos para que ustedes tengan el tiempo necesario para planificar la movilidad. Entendemos de corazón te los digo, el esfuerzo que significa. Sabemos que con mayor tiempo consiguen mejores tarifas de ticket, tienen más tiempo para planificar el alojamiento y siempre intentamos hacer todo lo más rápido posible, pero como bien decían los chicos, hay tiempos que no manejamos nosotros. Ni la respuesta de la universidad de destino, ni la respuesta sobre la evaluación de equivalencias que hace cada área académica de la facultad. Eso como sumo como aclaración y refuerzo lo que fueron comentando los chicos. Bueno, ¿qué rescatan de esta experiencia?
¿A vos? Todo. O sea, realmente es todo. Me pasó, bueno, de tener que convivir, particularmente yo, no sé, los chicos supongo que habrá sido parecido, pero yo convivía con 4 personas más, con otras culturas, con otro idioma, eh, y no es solo académico eso, sino que, como decía Cintia, también hay un proceso personal ahí. Entonces, rescato eso, digamos, la experiencia personal que uno tiene, ya sea de convivir, de estar solo, me tocó estar sola 15 días en el lugar de destino porque todavía eran vacaciones, la universidad no abría, y bueno, yo había conseguido el pasaje antes, entonces me fui y estuve sola viviendo en el lugar porque todavía no habían llegado mis compañeros, y eso también fue una experiencia. Y luego, bueno, la parte académica, que es, bueno, me ha tocado exponer frente a profesores cuestiones económicas de Argentina, obviamente mi carrera tenía que ver, entonces, como los profes estaban entusiasmados y veían que yo, bueno, por ahí explicaba bien algunas cosas, me habían pedido hacer una exposición como parte de la materia. Entonces, todo realmente es rescatable, pero si tuviera que resaltar una cosa o dos, diría relacionarse con otros, aprender a convivir con otra cultura y comunicarse, porque a veces yo me fui a un país donde hablaban español, pero me tocó vivir con 2 italianas, un español y una chica de Bélgica. Entonces, y no sabían español, salvo, bueno, el español obviamente, pero no sabían español, entonces también eso fue como, lo personal fue el primer punto para mí, lo que más rescato, digamos, ese aprendizaje, ¿no? De convivencia y, bueno, de comunicación. Y bueno, obviamente lo académico, que aprender en otro país requiere un poco un esfuerzo extra, si se quiere, porque siempre, o sea, sos extranjero y puede ser que no te traten, no fue mi caso, pero también puede ser que no te traten como local. Entonces también aprender a llevar eso. Bueno, eso. Bueno, como la compañera, yo rescato toda la experiencia desde el momento que conocí la subsecretaría hasta que volví a mi casa y ahora estoy compartiendo mi experiencia acá. Pero bueno, hay dos o tres cosas que por ahí son las que más me resonaron. En primer lugar, a modo personal, haber podido conocer esa zona cuando uno estudia lo que yo estudio, conocer lugares así como el lugar que más llueve en el mundo repercute en una gran biodiversidad y uno queda extasiado de ver, de conocer de eso. O sea, en primer lugar, haber podido hacer esa experiencia ahí. Después, quizás, en mi caso, yo fui a un lugar muy pequeño y ahí era la primera persona que llegaba de movilidad y era como una curiosidad. Y eso despertó que muchos compañeros se acercaran a preguntarme cómo había hecho, conocer mi historia. Yo trabajé mucho para poder reunir, digamos, los fondos para hacer esta movilidad. Y quizás en el inconsciente de la gente, cuando piensa en un estudiante que hace movilidad, es un estudiante que quizás tiene los recursos para hacerlo sin problema. Entonces creo que al poder contar mi situación y cómo llego a ese lugar a otros compañeros de Colombia, de otra universidad, generó como otra cercanía y otra posibilidad de, ah, mira, podría yo también hacer eso. Y en tercer lugar, en mi caso, rescato mucho la educación pública argentina. Siento que no es que no aprendí, sí aprendí muchísimo, obviamente, pero por ahí en la universidad a la que yo fui, la forma de evaluar era distinta. Entonces, nosotros tenemos en UNCO, bueno, creo que en la mayoría de las universidades del país, el concepto de examen final, donde uno agarra el programa y tiene que relacionar todas las unidades para poder responder a una pregunta que te hace un docente. Y que eso te hace después como profesional tener una mirada más holística y poder pensar una problemática de manera más compleja. Y yo notaba, digamos, por ejemplo, hice una materia, en mi caso de un año más, que en mi plan de estudio está más adelante, y bueno, la materia era bien práctica, entonces nos ponían una situación hipotética y a mí me gustaba darme cuenta que podía hacer un planteamiento de esa situación de una manera un poco más completa que lo que quizás mis compañeros habían aprendido en su carrera. Entonces rescato esas tres cosas, digamos, por ahí motivar a otra gente, conocer ese lugar con ese ecosistema y la educación de nuestro país. Retomo esto último que decía Julio, porque también explicar lo que es, los que lo hagan un examen final al resto de cosas, me tengo que explicárselo a brasileños y demás, es tipo, ¿qué? ¿Tanto? Así, tipo, sí, obvio, por supuesto, es como algo que tenemos muy normalizado y es algo muy gracioso. Eh, Porque es literal, tipo, lo veo a mí. Y yo lo que más rescato de mi experiencia, por ahí, para aprovechar las experiencias de las otras para contrastar las otras compañeras, y yo fui a una universidad que tenía muchos intercambistas solamente en Florianópolis, en la sede, éramos 150. Era un número enorme de intercambistas. Tipo, entonces, como por ahí el contraste, ¿no? De pasar a ser tipo, el único que va de intercambio a ser uno más de 150, es como un gran choque. Y estuvo muy bueno porque yo me relacioné no solo con los intercambistas de otros países, realmente eran un montón,
me hice un grupo de amigos de también Bélgica, gente de Brasil, gente de Portugal, las otros argentinos que habían ido, era como, éramos 30, básicamente. El grupo chico era de 30 y era muy gracioso. Y también con un montón de personas que eran de Brasil, que habían hecho tanto intercambio en Argentina o en otros países de Latinoamérica, entonces estaba como esa comunidad internacional muy, muy grande, muy consolidada, creo que eso es algo que rescato mucho y estaba para aprender un montón, ¿no? Pero estaba comiendo en el restaurante de la uni y nos gustaban hablando español y se sumaba alguien a decirnos, ay, no, ustedes están de intercambio, yo fui a hacer intercambio a Corrientes, no sé qué, y, tipo, "Ah, mira y siempre era como esa experiencia, creo que es de no sentir que sos el único, sirve un montón para sostenerte, ¿no? Durante el cuatrimestre que estás allá, porque se hace duro a veces, digo, eso de encontrarte solo un domingo, que estás ahí, ¿qué hacemos? Y bueno, tener una red de contención me parece que es fundamental y realmente hace que el intercambio sea mágico en un punto. Es como, a día de hoy yo me sigo escribiendo un montón a diario con todos mis compañeros de intercambio, o sea, como que son lazos que perduran, ¿no? Como que van a seguir, ya estamos planificando cuándo nos encontramos los argentinos, en dónde, como que se realmente forma como una especie de familia, un núcleo muy lindo. Que es algo muy lindo y como para también quienes vayan a hacerlo tengan en cuenta eso, como bueno, al momento de elegir una universidad, prestar atención a esas cosas, ¿no? Como, bueno, son muchos los intercambios que van, los intercambiistas que van, son pocos, por ahí qué ofertas tiene la uni, yo que es algo que disfruté mucho de la Universidad de Santa Catarina, tenía un comedor abierto todos los días, entonces como yo de pasar de cocinarme acá en mi casa solo, porque también me tuve que mudar para estudiar en Vietnam, a no tener que cocinar ningún día, o sea, como otro estilo de vida, y valorar un montón y también te pone en perspectiva valorar un montón la universidad que tiene. Digo, no solo Comahue, porque decís, el nivel de Comahue es altísimo, o sea, es como que a veces uno por ahí se compara con otros o con un ideal de otras universidades más grandes de Argentina, pero realmente el nivel de Comahue y de Argentina en general es tremendo, y eso lo ponía en valor un montón. Porque enseguida, no sé, como que, por más de que haya muchos intercambistas en Comahue, como en Santa Catarina, en la universidad, enseguida destacábamos los intercambistas, éramos como siempre o por lo menos los de Argentina y de otras universidades, como que enseguida destacábamos, participábamos un montón en clase, éramos como los chispitas, es algo que compartíamos y que hablábamos siempre ahí a la hora de comer, que era algo, como ese choque, valorar un montón y eso que decía Juli, de la integración de conocimientos y de valorar el examen final, es algo de lo que siempre quejamos, de que nos sacan las vacaciones, de que no podemos, decir, sirve un montón en rendir el examen final. Pero bueno, eso. Bueno, primero como que rescato todo lo que dicen los compas, la verdad. Coincidimos en una banda de cosas y eso está genial. Bueno, los exámenes finales, de vuelta lo digo, les sorprenden a todos. Es verdad que aprendes a valorarlos después. Y bueno, también me pasó que lo que mucho que rescato es que yo en la Universidad de Antioquia, la sede de Medellín, tenía 24 bloques, entonces eran como 24 facultades juntas mías. O sea, es como fue una locura eso primero que nada. Y bueno, también me pasó con la compañera que vivía éramos en total 6, era un loco todo eso, o sea, de todos países, empezaban a hablar de un montón de idiomas, eso me pareció una locura. Y la posibilidad de estar como en una ciudad metropolitana, ¿no? Porque bueno, nosotros siendo quizás de la Patagonia, que no estamos tan cercanos a ciudades tan grandes, me parece una oportunidad re linda de aprovechar y de conocer. Pero bueno, por ahí en lo personal lo que más rescato es como encontrarme un poco en lo académico, porque yo particularmente, bueno, amo mi carrera, amo mi facultad, todo, pero no encontraba quizás lo que a mí más me gusta, que es a lo que me quiero dedicar, que es a la ruralidad. Y bueno, y los colombianos son precursores en ruralidad, entonces yo fui y encontré eso, ¿cierto? Entonces como que siento que me expandió demasiado profesionalmente, digamos, y nada, y en este sentido también rescatar el alcance que tiene la UNCA, porque bueno, quizás el ofrecimiento de las cosas a las que nos queremos dedicar realmente no está en tu facultad, pero sí te dan la posibilidad de ir a buscarlo a otros lugares, ¿cierto? Entonces, como que bueno, es eso, y que te ayuda mucho en la madurez, ¿no? El hecho de convivir, como decía la compañera, el hecho de manejarte sola en una ciudad grande. Sí, yo creo que eso, más que nada. Buenísimo, gracias chicos, re lindos resúmenes. Bueno, creo que un poco lo venían como hablando, pero bueno, la pregunta es cuál fue el mayor aprendizaje, si tuvieran que elegir uno. Puede ser desde lo académico, desde lo personal, algo que uno solo que destaque por sobre el resto. Sí, yo creo que, bueno, un poco lo dije antes, en lo personal esto de la convivencia con otros fue para mí el mayor aprendizaje y el empatizar con otros. Digamos, no es que antes uno no empatizaba, sino que como que se refuerza y entiende otras realidades también. Creo que eso, empatizar y, bueno, la convivencia, creo que fue el mayor. También porque, bueno, cada uno tiene su historia personal y me pasó que yo vivía sola con mis papás, pero no compartía habitación con otra persona, entonces eso para mí fue uno de los mayores retos también. Eh, Así que bueno, creo que eso lo pondría como principal en mi caso.
Bueno, yo al revés que los compañeros, yo vivo en residencia universitaria con 30 compañeros, así que la experiencia de compartir ya la tenía. Yo en mi caso, como era la única, viví sola, y eso me obligó, si se quiere, a involucrarme mucho más en la cultura o en la ciudad en la que yo estaba. El mayor aprendizaje que me llevo, yo estudié una carrera técnica relacionada a las ciencias y me gusta mucho el área social, también la cultura, bueno, esas cuestiones, y no encontraba una forma de cómo, eh, no me sale la palabra, pero como de juntar esos dos intereses en una misma cosa. Y esto como que me obligó a involucrarme mucho más en la cultura por estar sola. El mayor aprendizaje que me traigo es que la biodiversidad de los entornos están directamente relacionadas a la gente que vive ahí. No sé cómo explicarlo en palabras, pero uno se imagina Caribe y se imagina movimiento, se imagina alegría, afrodescendientes, comida y demás, que vos lo ves reflejado en los ecosistemas de ahí. Uno viene, yo por ejemplo ahora estoy viviendo en San Martín de los Andes y tenemos estaciones del año, por ejemplo en Colombia en la zona no hay unas estacionalidades, solamente poca lluvia y seca. Entonces como que noté eso, o sea, mi mayor aprendizaje fue eso, como que hay dos cosas de mi interés que tienen que ver con la biodiversidad y con la cultura que lo pude haber plasmado ahí, conociendo otro lugar. No sé si se entiende la idea, pero eso sería como lo que me traigo. Bien, yo sumo a lo que dicen las compañeras, que también como coincido, como esto de aprender y demás, como de lo saliendo de lo académico, es aprender a vivir distinto cuando volvés, me parece que es algo también que yo me llevo mucho, como empezar a conectar, o sea, volví a Viedma y empecé a conectar de Viedma con otra manera, creo que el mayor aprendizaje es personal, creces un montón estando fuera, a mí también me pasaron un par de situaciones personales estando fuera de mi familia, y como bueno, tener que afrontarla solo, allá y como con otra red de gente. Y es como las dos cosas que rescato es como el aprendizaje y el crecimiento personal que vivís en el intercambio, por eso, por salir y crecer y hacer cosas fuera de tu zona de confort totalmente, o sea, como que esa zona de confort no exista de un momento a otro, y que sea todo novedoso y eso, y aprovechando, sobre todo, y vivir aprovechando cada momento, ¿no? Porque eso, estando en intercambio es como todos los días estás tachando un día, es un día menos que te queda, entonces todos los días querés hacer más cosas, y nosotros en un día pasamos de una punta de la isla a la otra, y hacíamos tres, cuatro actividades en un mismo día, y era como me era desgastante porque todo lo que hacíamos nos dio un montón más, o sea, era muy divertido, pero estábamos así, tipo como no parar, no parar, no parar, y esto también me hace como al volver acá, es vivir también de otra manera la ciudad, como querer hacer otras cosas, conocer otras cosas, hacer más actividades. Por ahí, yo no soy una persona muy quieta, o sea, soy bastante chispita, hago muchas cosas en la uni y demás, pero también como, bueno, me pasaba eso, que era más un ratón de la uni antes del intercambio, y ahora estoy como mucho más hacia la ciudad y demás, viviendo de otra manera, ¿no? Como te traes, creo, esa forma de vida, ¿no? De que éramos, en mi caso éramos eso, un grupo de 30 todos viviendo con dos reales, así como así bien ajustados, y con eso hacíamos un montón de cosas. O sea, la plata se tiraba de una manera que no, era increíble. Y que así creamos, o sea, y era muy divertido porque creamos nuestras recetas, o sea, como íbamos al supermercado y estábamos en la playa, y después íbamos a otro y íbamos ta, 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 ta. Y creo que es también como esa forma ese mayor aprendizaje, esa forma de vida como más relajado en un punto con lo académico, pero también aprovechando un montón las ciudades y conociendo, ¿no? Y eso, los grupos, me parece. Y también estar con más gente y vivirlo así, ¿no? Me parece que es algo que yo me llevo mucho. Bueno, sí, yo creo que mi mayor aprendizaje también es como un poco como la compañera, como convivir, pero convivir con esas otras cotidianeidades, porque a mí me pasaba que, bueno, que mi sede estaba en un barrio, es una universidad pública también, no sé si lo dijimos, pero sí, la UDEA es una universidad pública que quedaba en el barrio, en la parte como quizás más de pobreza de la ciudad. Y eso es otra cosa que es como mi mayor aprendizaje, porque el hecho de vivir en el barrio, por ejemplo, yo antes de ir veía, no sé, me informaba y decía, bueno, los lugares más peligrosos de Medellín, como viste que uno va con el miedo quizás, o el prejuicio también, y me parecía el barrio en el que yo terminé viviendo, ¿cierto? Y fue una locura como que, bueno, terminar con ese estigma y vivenciar como esas partes cotidianas de Colombia, ¿no? No quizás irme a los lugares turísticos, no tuve necesidad, realmente no tuve necesidad de ir a esos lugares turísticos, fue eso, es como que realmente mi mayor aprendizaje fue ese. No sé, estar con muchos extranjeros, igual en la universidad, como decía el compañero, que está genial. Mi recomendación por ahí es esa, que busquen como universidades, no sé, lo que quiera cada uno, ¿cierto? Pero que tengan varios de intercambio, está buenísimo. Eh, pero sí, la verdad es que no, ese es mi mayor aprendizaje. ¿Por qué la movilidad internacional es una oportunidad imperdible? Recuerden que hay, bueno, hasta recién había unos 40 y algo, ahora creo que somos 38 estudiantes que están analizando si se postulan o no, si vale la pena. Así que aprovechen este espacio para poder ser excelentes comunicadores y motivadores de una experiencia que también considero que es algo increíble. Bueno, obviamente
porque es imperdible la oportunidad y por todo lo que venimos contando, ¿no? Pero también piénsenlo de esta manera. Es más probable que ustedes se arrepientan de no hacerlo que de hacerlo. Entonces aprovechen y si tienen la oportunidad, háganlo. Porque a mí me pasó, por ahí lo cuento porque es un caso que le puede pasar a cualquiera. eh, Justo la carrera de contador, bueno, es muy normativa, mucha normativa argentina, entonces yo no tenía muchas equivalencias para hacer en otro país. De todas maneras, elegir con una sola materia como equivalencia, que no es lo ideal, pero bueno, a mí me tocó así y aún así decidí. Yo sabía que me atrasaba la carrera, que me recibí un poco más tarde de lo que hubiera sido si no me iba, pero realmente hoy digo, no me arrepiento de nada y es más, lo volvería a hacer aunque me atrase un año más con la carrera. Eh, Realmente no me arrepiento de haberlo hecho, y lo volvería a hacer. Como les digo, es muy probable que se arrepientan de no hacerlo que de hacerlo. Así que si tienen la oportunidad, háganlo porque el crecimiento personal que van a tener y académico, como contaba Julieta, perdón, Sofía, que contó que ya encontró su lugar, digamos, en lo académico, eh, háganlo, realmente. Si tienen la oportunidad, es esta. Em, es una oportunidad imperdible porque un poco todo lo que ya venimos mencionando, ¿no? Lo que mencionaba mi compañera que también fue a la misma universidad que yo, donde yo fui, cuando me puse a investigar, se hablaba de conflicto armado. Entonces, cuando yo fui, tenía muchísimo miedo de estar en ese lugar. De hecho, cuando llego, me quedo en la sede de Medellín y me dicen, ¿vos estás segura? Bueno, fíjate, y empecé a dudar, pero digo, no, listo, yo quiero ir a conocer los manglares, yo quiero ir a conocer un ecosistema de golfo, yo voy, listo. Y cuando llego allá, la realidad era totalmente distinta. Por ahí, si a alguien le interesa, hay una serie que se llama María la Caprichosa que se orienta, digamos, en ese lugar. Y bueno, por un lado eso, pero también es una experiencia que es imperdible porque combinar viajar con lo hermoso que es, cultura con lo lindo que es conocer la cultura y el objeto de estudio que uno ama, que le gusta, que le apasiona, todo en una misma experiencia y más si tenés un perfil que la subsecretaría analice y te pueda ayudar económicamente, es algo que uno no va a volver a tener o sí, quizás después, si hace algún posgrado o alguna cosa así, lo puede volver a vivenciar. Pero nada, es imperdible. Yo también, como la compañera, me podría haber estado recibiendo este año, este cuatrimestre que entra, y por la movilidad y la limitación de materias, bueno, quizás se me extendió un poco más del tiempo, pero nada, toda la experiencia vale completamente la pena. Me traje amigos, futuros colegas para toda la vida, y eso es algo que no tiene precio. Y que de eso también se trata un poco estudiar. Uno se va a dedicar a esto, la mayoría, quizás toda su vida laboral. Eso. Y coincido totalmente. Creo que eso, o sea, yo un poco lo pensaba al momento de hacer la postulación, que realmente es como un regalo que ofrece la Universidad Pública Argentina y la UNCO, este tipo de movilidades, que o sea, es increíble. Como ya ese hecho, para mí político, yo estoy política, siempre lo paso para este lado, llego al agua del molino, es realmente, es increíble por ese lado, es imperdible. Y después o sea, como decía, te repetís no hacerlo. El único que duden es este semestre o el otro. O sea, como, prepárense, o sea, es como la única duda que pueden tener para hacerlo es ese, es como, bueno, cómo resolverlo. Es cierto que uno trabaja un montón y se pone un montón y eso, ¿no? Como que tenemos mucho o sea, la universidad, para nosotros siempre es como un gran sacrificio, es tipo, los que nos tenemos que ir a nuestras casas para irnos a estudiar, es todo eso, es no estar solo, también es trabajar para el intercambio y demás, pero vale totalmente la pena. Yo también, cualquier mínima cosa mala que haya pasado, la volvería a hacer, o sea, si me toca atrasarme atrás, es como totalmente coincido con todo eso que dijeron. Creo que la única duda es eso, en dónde lo hago y cuándo. Digo, si es este semestre o el otro para sacar cuenta nomás de hacer una buena postulación y saber que quedas, ¿no? Porque es cierto que o sea, creo que son 10 y eso se mantiene, como son muchos en Comahue, pero eh, es solamente eso, como saber que te presentas para quedar y poder hacer intercambio, que es lo más, es increíble. Realmente no sé cómo manifestarlo, pero es imperdible porque es un sueño. Cada día es mágico. No sé cómo, y es algo que creo que todos podemos compartir y se nos nota en el entusiasmo de recordarlo y demás y de haberlo vivido y volver a pasarlo por el cuerpo. Eh, Porque es fascinante. Yo en la foto que le compartí a Cintia para una de las fotos que pones, y la que aparece es mi primer día de intercambio con esas personas. Viví todo el intercambio hasta me fueron a despedir cuando tuve que tomar el avión y todos moqueando y con lágrimas y demás. Eh, y fue increíble. Y seguimos ahí en contacto el día de hoy. Entonces, como que te haces realmente lo imperdible es hacer una experiencia, un sueño, y no hacerlo solo, ¿no? Como hacerlo con otros más, es como hacerlo compartido hace que valga el doble, no sé. Así que creo que como, no duden en hacerlo, duden en cuándo, solamente para tomar decisiones, que es lo que decía al principio. Uy. Bueno, ay, se me pone un poco la piel de gallina porque no sé, les juro que es re lindo por ahí compartir con ustedes esto, porque quizás, bueno, venís y lo tenés que contar, pero está bueno también compartirlo con ustedes. Yo como dije, quizás es como que siento que es aprovechar al 100% como la vida o la etapa universitaria,
Obviamente se entiende que a veces no hayan posibilidades económicas porque es una super realidad, sobre todo ahora, pero quizás, bueno, apuntar a quizás un país que tenga la moneda un poco más que te favorezca, si es que no podés a que querías, no sé, Colombia, creo que entiendo Brasil también es bastante, para nuestra moneda conviene bastante. Eso, que realmente, como dicen los chicos, que se animen, que es una oportunidad tremenda. En mi caso, como lo dije, tenía por ahí una búsqueda tan inalcanzable acá, quizás que bueno, que conseguí encontrarla en otro lugar, por eso sí, por ahí están como medio desmotivados con la carrera. Todo lo que sea viajar, conocer otras culturas, otras cotidianidades, te aporta muchísimo y te ayuda a crecer, te ayuda a encontrar, pero encontrarte también a vos mismo. Entonces, como que siento que es eso. No sé, a partir de todo lo dicho es como que no se pierdan esta oportunidad. De verdad que, aparte de hacerlo ahora siendo estudiante, también está buenísimo porque ya después es como que, bueno, viajás quizás por placer y lo que sea, pero compartir, qué sé yo, ser estudiante con otros compañeros de otros países, que no, es buenísimo. O sea, para mí que es una oportunidad súper para aprovechar y más que el alcance que tiene la facu, como la facultad, la universidad. Rescatar siempre, siempre eso y aprovecharlo mucho. Eso. Bueno, chicos, gracias. La verdad es que me parece buenísimo el contraste de las experiencias de ir a universidades grandes a ir a universidades más chicas o con muchos estudiantes internacionales o con menos, ciudades más preparadas o menos preparadas, o esto, con los prejuicios que hay sobre algunos lugares en particular, culturales, políticos, cuestiones sociales, de seguridad. Eh, Me gustó mucho lo que dijo Joaquín, es algo que hace algunos años lo dijo un estudiante de Derecho que viajó también de intercambio, que una frase muy marcada, dijo que te vas siendo una persona pero volvés siendo otra, y es algo que lo podemos ir viendo también con las evoluciones de ustedes, de los estudiantes que regresan. Así que bueno, gracias por el tiempo, gracias por compartir su experiencia en este espacio, por abrirse, porque bueno, todos contaron desde un lugar muy personal también esta experiencia.